Ya, buenos días. Hoy vamos a empezar a revisar este otro tema que es varicela, que es esta línea de ventina de conocimiento, esto más que todo por conocimiento social, ¿verdad? Indicarles, jóvenes, que la varicela es una enfermedad de etiología viral, es una enfermedad de notificación obligatoria dentro del sistema de salud pública, es una enfermedad que está actualmente en el mundo y en Bolivia en condición de endemia, ¿no es cierto? Tiene habitualmente episodios de brotes epidémicos institucionales o locales, con mayor incidencia en los meses al finalizar el invierno, ingresar a lo que es primavera o durante el invierno, ¿no? Es una enfermedad altamente contagiosa y de una evolución clínica caracterizada cíclica continua y exantemática, ¿no es cierto?, por lesiones maculo-papulo-vesiculosas, ¿no? Es decir, su manifestación fundamental está en el órgano tegumentario, en la piel, ¿no es cierto?, porque produce lesiones de tipo primero macular, luego vesicular y finalmente costrosa, para entrar en un periodo de establecimiento de convalecencia de la enfermedad. El agente etiológico, como les dije, de origen de etiología viral. El agente etiológico que origina la enfermedad es el virus de la varicela zoster, ¿no es cierto? Es el mismo agente etiológico que va a producir otra patología más ulteriormente, o sea, después de padecer en principio varicela, es el mismo virus que va a producir el herpes zoster, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tanto la varicela y el herpes zoster, ¿no es cierto?, tienen un mismo agente etiológico, pero la primera infección por el virus de la varicela zoster es considerada a la varicela. De este tipo de virus existen más o menos 8, de los cuales 3 son los más frecuentes, el 1, el 2, el 3 son los que producen la verdadera patología en el ser humano. Es un virus, desde el punto de vista de su composición química molecular, ¿no es cierto?, está constituido por ácido, por ADN, ácido desoxirribonucleico, ¿no es cierto? Y se caracteriza también porque tiene una envoltura potente, glicoproteína, fundamentalmente de carácter antigénico, ¿no es cierto? Y en su gen, contiene actinidasa y la quinidasa, que la hace muy fácil de ser identificada por distintas funciones, ¿no? Ahora, durante el curso de producir la enfermedad, ¿no es cierto?, esta produce entre el quinto y sexto día de la evolución de la enfermedad, produce una invasión al torrente circulatorio y produce una primera viremia que coincide con la alza térmica, o sea, con la fiebre, ¿no es cierto? Y durante el noveno día de evolución de la enfermedad, produce la segunda invasión al tejido sanguíneo, es decir, la presencia del virus, o sea, viremia, ¿no es cierto?, que coincide nuevamente con un segundo brote febril de la enfermedad que también es característica, ¿no? O sea, la enfermedad se adquiere fundamentalmente a través, ¿no es cierto?, del contagio humano, interhumano, por la vía directa, ¿no es cierto?, y secundariamente por la vía de contacto
¿no es cierto?, a través de utensilios contaminados con el virus o por contacto con las lesiones dérmicas que produce esta enfermedad, ¿no? Una vez que uno produce llega a padecer esta enfermedad, la inmunidad que deja es duradera, no es definitiva y es transitoria, ¿no es cierto? Ahora, el único que llega a padecer esta enfermedad, ¿no es cierto?, es el hombre. Es decir, el hombre, esto en sentido genérico siempre está claro, es el reservorio, ¿no es cierto?, y es la persona susceptible de la enfermedad, ¿no? Ahora, esta enfermedad afecta tanto a seres masculinos como a seres femeninos, pero fundamentalmente afecta desde el punto de vista del grupo etario a a, a los menores de edad, a los de la primera o segunda infancia y a la pubertad más frecuentemente, sin que eso quiera significar que actualmente desde hace desde la anterior década se ha visto casos de varicela en personas adultas, ¿no? Pero con una incidencia. Fundamentalmente el grupo etario más afectado siempre históricamente, ¿no es cierto?, la infancia, la primera, segunda infancia y los pubertos, ¿no? La transmisión, ya les dije, se transmite a través de una vía directa y otra vía indirecta, ¿no es cierto? La más frecuente de contagiarse es la vía directa, es decir, el virus está contenido en las secreciones de la vía respiratoria y se puede contagiar uno a través de las microgotas salivales de pulso, ¿no? Sencillo. Ahora, desde el punto de vista clínico, esta enfermedad, o sea, desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, es decir, los síntomas y los signos, esta enfermedad, como todas nuestras enfermedades epidémicas, endémicas, ¿no es cierto?, pasan por 4 estadios o periodos sucesivos. El periodo de incubación, ¿no es cierto?, el periodo de exantemático, preexantemático o enantemático, o también conocido como de invasión, el periodo exantemático y finalmente el periodo de convalecencia. El periodo de incubación se caracteriza porque es asintomático, ¿no es cierto?, y generalmente dura entre 24 a 25 días, ¿no es cierto?, y es en este primer periodo, o sea, ¿no es cierto?, donde se presenta la primera invasión, ¿no es cierto?, del virus hacia el torrente sanguíneo, es decir, la viremia, la presencia de virus viables dentro del sistema sanguíneo, ¿no es cierto?, y inicia aquí en los últimos días de este periodo de incubación el periodo de transmisión, de contagio de la enfermedad, eso es lo que caracteriza, para luego pasar a un periodo preexantemático de invasión, ¿no es cierto?, o de invasión, que dura aproximadamente entre un día a un día y medio. Se caracteriza porque es oligosintomático, ¿no es cierto?, y en este periodo se caracteriza porque se presenta la segunda invasión del virus hacia el torrente sanguíneo, es decir, la viremia. Esto ocurre más o menos aproximadamente al noveno día de evolución de la enfermedad, ¿no es cierto? ¿Y qué síntomas tiene? Síntomas generales comunes a muchos estados gripales o virales, ¿no es cierto? Es decir, va a tener fiebre, con aquello por el cortejo sintomático de la fiebre, como cefalea, mialgias, artralgias, alteración del estado general, irritabilidad, ¿no es cierto? Hiporexia, anorexia, ¿no es cierto?, y astenia. Común a todas las otras patologías de etiología viral o bacteriana, ¿no es cierto?, que produce una alteración del estado general, ¿no?, disminución de la sed, tos. Con esto, aquí en este periodo de la varicela, existen dos elementos clínicos que vamos a poder observar, que uno es el prurito generalizado, ¿no es cierto?, generalizado, y si este prurito se hace más intenso a nivel prurito cutáneo, obviamente, ¿no es cierto?, y este prurito también se hace más intenso, ¿no es cierto?, al, al producirse el acto de la deglución, es decir, en las fauces, ¿no?, donde vamos a poder observar en este periodo un enantema faucial, ¿cierto?, en las fauces, ¿no es cierto?, que compromete con un estado inflamatorio en todas las fauces, donde se hace eritematoso, congestivo, yacemoso, y la presencia de algunas pequeñas vesículas en las fauces, fundamentalmente esto más a nivel de la base de la úvula, ¿no es cierto?, donde existe
entre todas las imágenes de enantema y las pequeñas lesiones lacemosas vesiculosas, una la más grande o la mayor o la más significativa, que se localiza generalmente próxima a la base de la úvula, ¿no? Lo característico del enantema, pero tampoco es patognomónico, porque también este fenómeno de enantema facial, ¿no es cierto?, congestivo, edematoso e inflamatorio hemos visto en el sarampión y en otras patologías, ¿no es cierto? Entonces tampoco es específico. Lo único más orientador en esta fase es el prurito generalizado cutáneo y el prurito que se exacerba al acto de la reducción, es decir, en las fauces. Nada específico de la varicela. Pero sí, cuando ya transcurrimos y avanzamos hacia el periodo de estado donde se hace presente las lesiones características propias o patognomónicas de la varicela, ¿no es cierto? Y se caracteriza porque el estado general, durante este periodo de evolución periodo de evolución de la enfermedad, que es la varicela, el estado general del paciente, del niño, del joven afectado por la varicela, empieza a mejorar, es decir, las mialgias, alterada cefalea, irritabilidad, la hiporexia, astenia, dinamia, ¿no es cierto?, disminuyen en intensidad de presentación, pero con esa característica se inicia, ¿no es cierto?, también se inicia paralelamente la fluorescencia, la presencia, ¿no es cierto?, el inicio de la presencia de las lesiones exantemáticas. Estas lesiones exantemáticas, que generalmente durante este periodo tienen más o menos la presencia de 3 a 4 brotes, ¿no es cierto?, es decir, las lesiones características de la varicela se llegan a presentar por brotes, ¿no es cierto?, hasta en un número de 3 a 4 brotes durante este periodo de estadio. Estos brotes no son todos sucesivos, sino se presentan progresivamente. Cada 2 a 24 horas, o sea, más o menos cada día hay un nuevo brote de lesiones exantemáticas de la varicela, ¿no? Y este brote lleva una secuencia, ¿no? No todos son de la misma característica morfológica, ¿no es cierto? Empieza siempre por lesiones primero maculares, luego papulares, estas evolucionan a papulares después de 24 horas, y a las otras 24 horas tenemos a lesiones vesiculares y finalmente a un estadio costroso. Es decir, es progresivo, ¿no? No todos los brotes se producen en el mismo día, sino cada 2 a 24 horas, ¿no es cierto? Y es por eso que vamos a tener un aspecto característico de las lesiones de la varicela, ¿no? Ahora aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo evolucionan las lesiones exantemáticas de la varicela, ¿no? Hemos dicho que primero se presentan como pápulas, ¿no es cierto?, que es aquí en la lesión número, en el cuadro superior derecho, ¿no es cierto?, en la primera fotografía, estamos en una lesión papular, luego evoluciona primero macular, luego papular, ¿no es cierto?, luego vesicular y finalmente costrosa. Son los 4 estadios característicos de la varicela. Ahora, estas lesiones, ¿dónde se inician más frecuentemente su fluorescencia o su presencia? Inicia generalmente en la piel sana de la frente, donde el primer día generalmente afecta a la región cefálica y el segundo día generalmente esas lesiones se diseminan hacia el tórax, hacia el tronco, tanto la cara anterior como la cara posterior. Y finalmente, el tercer día se diseminan por toda la superficie corporal. Pero sí, es de hacer notar, estas lesiones maculares, inicialmente papulares, vesiculares y finalmente costrosas, ¿no es cierto?, terminan por diseminarse en toda la superficie cutánea, pero respetan las superficies mucosas, ¿no es cierto?, y la palma de la palma de las manos, la planta de los pies. Entonces, es allí donde no lo vamos a encontrar. Ahora, estas lesiones tienen siempre una dirección de diseminación o de generalización de las lesiones exantemáticas de arriba hacia abajo. Entonces, decimos que tienen una dirección de evolución céfalo-caudal. Y el número de lesiones siempre es mayor, ¿no es cierto?, en el tronco, ¿no es cierto?, puede ser cara anterior o posterior del tórax, ¿no es cierto?, que en las extremidades. Es decir, por esta razón decimos que es de dirección centrípeta, ¿no es céfalo-caudal y centrípeta, o del máximo centrípeta.
Ahora, estas lesiones, generalmente así presentadas, generalmente tienen un tamaño de 1 milímetro de la cabeza nacional y van aumentando de tamaño en el transcurso del día, ¿no es cierto?, hasta tomar a veces entre 0,5 a un centímetro de diámetro, de base, ¿no? De color rosado, vinoso, ¿no es cierto? Para el segundo día, esta lesión llegar de macular, que es, ¿no es cierto?, y bastante pruriginosa, por así decirlo, ¿no es cierto? En el segundo día de evolución, esta lesión, ¿no es cierto?, esta lesión pasa ya al estado de pápula, donde, ¿no es cierto?, se produce un sobrelevantamiento, ¿no es cierto?, de la lesión que era macular, se hace papular, o sea, una pápula, ¿no es cierto?, un solo levantamiento de aproximadamente de 0,1 a 0,3 milímetros de altura, ¿no es cierto?, donde el borde es definido, pero ya irregular, ¿no? O sea, ya no es circular neto, sino se hace irregular. En el tercer día de evolución, ¿no es cierto?, y al finalizar la evolución de esta pápula, ¿no es cierto?, se produce un reblandecimiento de la parte central de la pápula. Y en el tercer día, ¿no es cierto?, este reblandecimiento se hace más notorio, ¿no es cierto?, se produce una umbilicación, una depresión de esta pápula que se hizo solo levantada, se hunde, ¿no es cierto?, y se forma la vesícula. Esta vesícula, ¿no es cierto?, se caracteriza porque es unilocular, es decir, tiene una sola cámara, ¿no es cierto?, una sola cámara, que la diferencia de lo que es la ampolla, porque la ampolla es multilocular, es decir, tiene varias cámaras dentro de la misma lesión. Entonces, en la vesícula de la varicela es unilocular, es decir, tiene una sola cámara de contenido, ¿no es cierto?, líquido citrino, ¿no es cierto?, a inicio, y con abundantes polimorfos nucleares y algún cierto número de eritrocitos. Ahora, es durante este periodo que aquí en estas lesiones se pueden localizar al agente viral, ¿no es cierto? En las próximas 24 horas, esta misma lesión evoluciona, ¿no es cierto? Como ya se empezó a deprimir la parte central de esta vesícula, ¿no es cierto?, empieza a deprimirse, ¿no es cierto?, y finalmente llega a un periodo costroso de la lesión. Y verán, disminuye el tamaño de la lesión, ¿no es cierto? Y además que esta secreción sanguínea que había de un líquido citrino y al final con contenido de glóbulos rojos, ¿no es cierto?, se deprime, ¿no es cierto?, y el líquido vesicular termina por desecarse, ¿no es cierto?, y hacerse la lesión más irregular, y y la piel que cubría esta vesícula termina por desecarse y convertirse en una cosa de color rojo vinoso, ¿no es cierto? Y finalmente, en el transcurso de las próximas entre 2 a 4 semanas, ¿no es cierto?, caer esta lesión costrosa y por debajo dejar, ¿no es cierto?, una lesión residual de lo que es la vesícula, ¿no es cierto? Y siempre en todas estas etapas, más característicamente se acompaña de intenso prurito. Ahora, como les decía, ¿no?, generalmente las lesiones empiezan a florecerse, a presentarse, ¿no es cierto?, en el periodo de estado, ¿no es cierto? Fíjense, en este niño, por ejemplo, podemos ver en la región de la frontal, ¿no es cierto?, y ciliar, las lesiones maculares, ¿no?, en el paciente. Fíjense, ¿no? Ya aquí vemos, ¿no es cierto?, una mezcla de lesiones de la varicela, características, ¿no? Porque vamos a poder ver en esta fotografía, acá, por ejemplo, yo les indico una lesión macular, o sea, de un brote actual, ¿no es cierto? Hemos dicho que durante el periodo exantemático de la varicela se producen 3 a 4 brotes de lesiones exantemáticas, ¿no es cierto? Aquí podemos ver una lesión inicial de mácula, ¿no es cierto?, de carácter rojo, vinoso en la cara anterior del tórax, ¿no es cierto? Ya esto ya está en un segundo o tercer día del periodo exantemático de la varicela, ¿no es cierto? Otra lesión macular, ¿no es cierto? Otra lesión macular. Y finalmente también podemos ver aquí otras lesiones como en esta, ya lesiones papulares. Acá tenemos otra lesión papular, miren, una lesión papular. Y finalmente tenemos acá, por ejemplo, lesión vesiculosa,
vesiculosa, ¿no es cierto? Vesiculosa ya terminal, ¿no es cierto? Porque ya la parte inferior de esta lesión está, la parte más elevada de esta lesión vesicular, se ha umbilicado, se ha deprimido, ¿no es cierto? Y está entrando a un periodo de costroso, ¿no? Y aquí, en la parte superior derecha de esta fotografía, tenemos ya una lesión costrosa, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, una lesión macular que es de un último brote, una lesión papular, aquí otra lesión papular, ¿no es cierto? Como muestra de un brote anterior, ¿no es cierto? Y aquí tenemos otras lesiones como signos de lesión de uno del segundo brote, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos lesiones costosas como que lleva como lesión terminal de la varicela, ¿no? Es decir, esta lesión costosa correspondería en este caso al primer brote del exantema de la varicela. Este vesiculoso correspondería al segundo brote de la varicela. Esta lesión papular correspondería al tercer brote de la lesión de la varicela, y esta lesión macular, ¿no es cierto?, corresponde al brote actual, ¿no es cierto?, de la varicela. Es decir, hay una confluencia de lesiones, ¿no es cierto?, de distinta edad progresiva. Entonces, esto es algo que se llama el signo de cielo estrellado, o sea, una mezcla de lesiones, ¿no es cierto?, de distinta edad evolutiva de las lesiones exantemáticas de la varicela, ¿no? Esto es característico y solamente se presenta en la varicela, y eso nos va a permitir realizar una adecuada impresión diagnóstica con una elevada posibilidad de certeza, o sea, de diagnóstico clínico de la varicela. Esto es lo que llamamos el signo de cielo estrellado, ¿no? Acá igual nuevamente vemos algunas lesiones, ¿no es cierto?, de distinta edad evolutiva, ¿no es cierto?, desde el punto de vista cronológico, lesiones maculares. Acá tenemos una lesión papular, aquí tenemos una lesión costosa, ¿no? Esto se presenta en toda la superficie cutánea, ¿no? Entonces, esta enfermedad, como hemos visto, comparte un mismo agente etiológico con el herpes zóster, ¿no? Pues hay que diferenciar de las lesiones del herpes zóster, ¿no? Porque hemos visto que las lesiones de la varicela, ¿no es cierto?, son generalizadas en toda la superficie cutánea, siguiendo siempre la ley de la evolución cefalocaudal del máximo centrípeto. Cefalocaudal que evoluciona siempre de arriba hacia abajo, y que existe mayor número de lesiones en el centro de la superficie de la economía humana, ¿no es cierto?, que en las regiones distales, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en las lesiones vesiculares, ¿no es cierto?, vesiculares del herpes zóster. Aquí tenemos el herpes zóster, o el herpes zona, ¿no?, intercostal, ¿no?, donde el virus de la varicela, que es también neurotropo, es decir, sigue las raíces de raíces nerviosas, el trayecto de las raíces nerviosas, ¿no es cierto? Y vemos, ¿no es cierto?, que sigue aquí el trayecto de los nervios intercostales. Y en esta otra foto, por ejemplo, que estamos viendo que sigue el trayecto del par craneal, ¿no es cierto? ¿Qué par craneal? El octal, ¿no? Entonces, las lesiones igual. Esto es en la característica del herpes zona, ¿no? Del herpes zóster, ¿no? Que puede ser facial, o torácico, intercostal, o si es facial puede afectar al trigémino, al facial, o en este caso al oftálmico, ¿no? Entonces esa es la diferencia, ¿no? La forma de la localización de las lesiones. Luego pasa al periodo costoso que les dije, ¿no es cierto?, donde las costas terminan por caer, ¿no es cierto? Y esto ocurre siempre y cuando, ¿no es cierto?, el paciente haya tenido un adecuado manejo, ¿no es cierto?, de las lesiones exantemáticas que son exquisitamente pruriginosas, y que no haya complicado con infecciones dérmicas, ¿no?, como dermatitis o piodermitis, ¿no es cierto?, o puede también complicar con lo que es el eritema, ¿no es cierto? Entonces, siempre y cuando no haya complicado, ¿no? Y al final esta cicatriz cae, ¿no es cierto?, y deja por debajo una secuela de la lesión, blanco o café lechoso, ¿no es cierto?, y para finalmente esto con el tiempo desvanecerse, ¿no? Entonces, esta enfermedad
a veces suele complicar, ¿no es cierto? Sobre todo con infecciones cutáneas, ¿no? Secundarias a abundante prurito y protis rascado y en este momento producir complicaciones, ¿no es cierto? Como piodermitis, ¿no? O dermatitis, ¿no es cierto? O finalmente complicaciones más severas como erisipela, ¿no? ¿No es cierto? Entre las complicaciones de la enfermedad, que en este caso ya necesitarán un enfoque terapéutico ya más complejo, ¿no es cierto? Con la administración de antimicrobianos, ¿no? Antibióticos. Luego de observar este cuadro clínico así sencillo, pero donde existe un signo patognomónico que es el de cielo estrellado, ¿no es cierto? Y me olvidé a decirles que con cada elevación térmica y con cada periodo preexantemático, ¿no es cierto? También se presenta la temperatura asciende, ¿no? Y eso es lo que se llama también el fenómeno de la escalera, ¿no? La escalera térmica de la varicela. El diagnóstico entonces es fundamentalmente epidemiológico y clínico, ¿no? Fundamentalmente. El diagnóstico puede ser enfocado desde estos puntos de vista, ¿no? De acuerdo a este cuadro. Puede ser tomando una base clínica epidemiológica, es decir, a través de la detección de casos nuevos, ¿no es cierto? Y verificar y confirmar la presencia de la circulación del virus, ¿no es cierto? A través de cultivos o de PCR y a través del examen clínico, a través de la identificación de lesiones exantemáticas patognomónicas de la varicela, ¿no es cierto? Y finalmente eso confirmar con exámenes complementarios. Ahora, entonces la base del diagnóstico, ¿no es cierto?, es epidemiológico y clínico, ¿no? Y una vez que hemos determinado esto, ya los demás casos ya son más sencillos de diagnosticar, ¿no? Desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista laboratorial, ¿no es cierto?, es importante, ¿no es cierto?, determinar, ¿no es cierto?, en el aspecto epidemiológico, el área afectada por la circulación del virus de la varicela zóster, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para determinar, ¿no es cierto?, por su alta contagiosidad, alta transmisibilidad de la enfermedad, determinar aislamiento de los pacientes, ¿no es cierto? Este aislamiento no debe ser muy prolongado porque no amerita, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, y la cuarentena en este caso, el aislamiento de las personas tendría que ser, puede ser comunitario, en la escuela, ¿no es cierto?, o la familia, ¿no es cierto? Y la situación epidemiológica, para determinar la situación epidemiológica del área donde está circulando el virus, ¿no? Entre los métodos laboratoriales tenemos método de diagnóstico por método de atención de sangre, ¿no es cierto?, que consiste en tomar, ¿no es cierto?, muestra, ¿no es cierto?, del líquido de la lesión vesiculosa, ¿no es cierto?, a través de una aspiración con morfina y llevar, ¿no es cierto?, al laboratorio para determinar la presencia o no del virus a través del cultivo viral, ¿no? Otros métodos, ¿no es cierto?, indirectos, es de diagnóstico, ¿no es cierto?, es determinar la presencia del virus a través de la inmunofluorescencia directa o la determinación, o la determinación de la presencia del material genético, es decir, del ADN del virus, ¿no es cierto? Esto se realiza, como ustedes ya saben, por el PCR, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Otros métodos de diagnóstico biológicos indirectos, ¿no es cierto?, es a través de la determinación de la presencia de anticuerpos en el huésped, en el enfermo, ¿no es cierto?, y anticuerpos IgM y IgG, ¿no? O sea, el IgM siempre es de fase aguda, ¿no es cierto?, y el IgG ya de periodo tardío de la enfermedad, ¿no? Son métodos indirectos. Entre los métodos directos tenemos a la inmunofluorescencia directa y al PCR, ¿no? Y el método de cultivo viral por medio de la atención de TANS, a través de la aspiración de las lesiones, del líquido de las lesiones vesiculares de la varicela, ¿no? Ahora, una vez realizado el diagnóstico, ¿qué tenemos que proceder?
a realizar el tratamiento de la enfermedad. El tratamiento de la enfermedad, como ustedes verán, como toda enfermedad viral, existe un tratamiento que es sintomático, donde tenemos que manejar que la fiebre y todo el cortejo sintomático de la fiebre, ¿no es cierto? Además de la astenia, anemia y hiporexia, ¿no es cierto? Y una adecuada hidratación, ¿no? La fiebre ya hemos aprendido cómo se trata, ¿no es cierto? Y el tratamiento de sostén, una adecuada alimentación, si tiene enantema faucial, hemos dicho, proceso congestivo faucial, va a haber odinofagia, disfagia, entonces aquí hay que mejorar con la alimentación. Una alimentación adecuada que significa que tendrá que ingerir, ¿no es cierto?, alimentos de fácil deglución, es decir, no podrán ser densos, ¿no es cierto?, no podrán ser como por ejemplo alimentos como papa, fideos, sino de fácil deglución para evitar mayor lesión de la orofaringe, ¿no es cierto? Y tampoco tendrá que decir, obviamente, alimentos muy calientes ni muy fríos, ¿no? Porque si no, aquella situación puede exacerbar, ¿no es cierto?, la odinofagia, ¿no? O la disfagia, ¿no? Y siempre una adecuada alimentación acompañada siempre de una adecuada hidratación, porque si el paciente está con fiebre, está con accesos febriles, ¿no es cierto?, esto determina también que la pérdida de líquidos por la vía extraordinaria se ha incrementado, es decir, a través de la pulmocutánea, ¿no es cierto? La diaforesis se ha incrementado, ¿no es cierto? Y además la frecuencia cardíaca se ha elevado, entonces aquello determina que la pérdida de líquidos también se ha incrementado y por aquello debe haber siempre una adecuada hidratación, ¿no es cierto? Y obviamente el tratamiento, a continuación, el tratamiento específico de la enfermedad que se hace con antivirales, ¿no es cierto? El antiviral de elección para el tratamiento obviamente es el aciclovir, cuya dosis es de 80 miligramos por kilogramo peso, administrados cada 6 horas, esto por la vida media del aciclovir, que generalmente tiene una duración de una vida media de 6 horas, ¿no? Esto se puede prescribir, administrar, ¿no es cierto?, a partir del quinto o séptimo día hasta se puede iniciar hasta el quinto o séptimo día de iniciado las lesiones enantemáticas, los enantemáticos de la enfermedad, ¿no? Y también se puede hacer este tratamiento, puede ser, además de terapia quimioprofiláctico, post-exposición, es decir, en los contactos del paciente, a la misma dosis y por el mismo número de días, ¿no? Finalmente, también comentarles que la profilaxis de la enfermedad es importante, ¿no? Y en la profilaxis de la enfermedad, decirles que existe una vacuna, ¿no es cierto?, que puede muchas veces viene ya de presentación individual, ¿no es cierto?, sola, ¿no es cierto? Otras veces viene que es la vacuna de OCA, ¿no es cierto?, que está o en otras situaciones que generalmente es lo más frecuente encontrar la presencia de la vacuna, ¿no es cierto?, combinada con otros agentes etiológicos, ¿no es cierto? Es decir, una vacuna polivalente, ¿no es cierto? Una vacuna polivalente que viene combinada con la vacuna para otitis, ¿no es cierto? Rubiola, ¿no es cierto? Es la vacuna polivalente y la vacuna sola de presentación específica para la varicela, que es como les decía, la cepa OCA. Está indicada en dos administraciones, en dos dosis, ¿no? Una que se administra entre los 12 y 15 meses de edad del niño y otra, ¿no es cierto?, la de refuerzo que se administra entre los 3 a 5 años, ¿no es cierto?, de edad del paciente, ¿no? Ahora, aparte de esto, también se puede hacer una profilaxis pasiva. Esto sería la profilaxis activa, ¿no? O sea, la administración del virus vivo atenuado, ¿no?, a través de la cepa OCA, es decir, una vacuna monofásica, es decir, específica para la varicela, de presentación solamente para la varicela, o venir también combinada o polivalente para otras patologías, como la parotiditis, ¿no?, como les decía, ¿no? O se puede hacer también, esa es la profilaxis activa, ¿no? O la profilaxis pasiva, que se hace con inmunoglobulina, ¿no es cierto?, antivaricela zoster.
es decir, la administración de anticuerpos, ¿no es cierto?, a los contactos, ¿no es cierto?, a los contactos del paciente, ¿no es cierto?, que ha padecido lo que está padeciendo la varicela, para mejorar su estado inmunológico. Jóvenes, esto sería todo por hoy. Bueno, que respecto a varicela, no sé si tienen alguna consulta hasta acá. De lo contrario, nos veríamos por favor, el día martes de la próxima semana, ya retomando nuestros horarios habituales de clase. Tiene una palabra, jóvenes. Doctor, cuando es pasivo, ¿hasta qué edad se puede administrar? ¿La vacuna? Sí. La vacuna se puede, inclusive, la vacuna, al tratarse de esto siempre y cuando sea primero una vacuna monofásica, ¿no? Inclusive se puede dar una dosis de refuerzo hasta que da entre los 12 y a 15 años, inclusive. Siempre, en este caso, ya en personas mayores, siempre teniendo el cuidado de que la primera dosis, el intervalo entre la primera y la segunda dosis, mínimamente tiene que tener un tiempo de 28 días. O sea, tiene que transcurrir mínimamente de la primera a la segunda dosis, mínimamente 28 días, ¿no? La vacunación activa con la cepa de otra, ¿no? Obviamente. Y doctor, en el caso de que exista ya un paciente con la enfermedad y el otro aún no se le puede administrar la vacuna pasivamente para prevención o Claro, no. sí, ahí está indicado la quimiprofilaxis pasiva, la inmunoglobulina antivaricela software, ¿no? Está indicada. ¿Cuánto es la dosis? 0.02 ml por kilogramo de peso. Para mejorar su Gracias, estado doctor. inmunológico, evitar que se presenten formas severas de varicela, ¿no? O sea, se pueden presentar formas severas de varicela por localización anómala del virus de la varicela. Eso puede ser localización encefálica, generalmente, es decir, meningoencefalitis, ¿no es cierto? Esa es la forma más severa, o complicar con infecciones respiratorias bacterianas, ¿no? Como neumonías, ¿no? Neumonía típica o neumonía por bacterias. Y doctor, si el paciente ya se ha enfermado, sería bueno sacar una placa para ver si tiene neumonía o no, después de que... Si el paciente no evoluciona favorablemente, ¿no es cierto? Ajá. Es decir, además, dentro de la sintomatología, si revisamos, no existe tos. Y el primer signo de enfermedad respiratoria, ¿qué son? Tos, puede ser productiva o improductiva, luego vendrá disnea, ¿no es cierto? O la tos, que no, generalmente siempre es mucosa y finalmente purulenta. Entonces tenemos que suponer que ha complicado la varicela, entonces ahí los exámenes complementarios tienen que ser más exquisitos, ¿no es cierto? Es decir, y obviamente un mayor número. Entonces, no solamente de placas de respiratorio, sino hemograma completo. ¿Y qué podemos encontrar en el hemograma completo? Si se ha sobreinfectado, ¿no es cierto? Está complicado con un proceso neumónico o bronquial, como es la bronquitis, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a encontrar? Leucocitosis, neutrofilia, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y en la placa radiográfica vamos a probablemente encontrar signos de bronquitis, ¿no es cierto? O de neumonía. Neumonía que puede ser de origen viral por virus de la varicela zoster, ¿no es cierto? O con un patrón de neumonía bacteriana, ¿no es cierto? Que puede ser patrón neumónico, ¿no es cierto? Entonces, esta situación, ¿en qué tipo de personas es mucho más frecuente? Es más frecuente en las personas inmunodeprimidas, o sea, con inmunidad baja, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esas personas con inmunidad baja o inmunodeprimidas? Primero, fisiológicamente, la tercera edad, por inmunosenatura. Dos, los pacientes portadores de VIH. Tres, pues, los pacientes portadores de cáncer. Cuatro, los pacientes desnutridos. Cinco, los pacientes que son consumidores crónicos de corticoides. Bueno, ¿esto en qué tipo de pacientes pasa? En los pacientes que son portadores de enfermedades de etiología inmunológica no determinada, como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, el Sjögren, el fibrodermia, o los que son pacientes portadores de trasplante de órganos para disminuir el rechazo al tejido implantado, trasplantado, que se consume inmunosupresores, que los corticoides. Esos también son pacientes. En ese tipo de pacientes es mucho más frecuente que compliquen, ¿no?
obviamente, además de la placa radiográfica, tendremos que solicitar examen de la secreción bronquial con sensibilidad y resistencia a los antimicrobianos. Entonces, ya se va complejizando más el tema. Pero ese es el procedimiento que se hace, no solamente radiografía, sino hemograma, porque ya vamos a encontrar modificaciones de radiografía, además cultivo antibiograma en secreción, contención viral en secreción bronquial, ¿no? No sé si le he respondido, señorita. Gracias, doctor. No, a sus órdenes. No sé si tienen alguna consulta más. Bueno, entonces muchas gracias, que tengan un buen resto de jornada y nos vemos por favor el día martes ya en nuestros horarios habituales de 8 a 9 y con otro grupo de 9 a 10 y la próxima semana ya el día lunes y martes. Muchas gracias, buenos días, que tengan un buen resto de jornada. Bueno, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hola, doctor. Hasta luego, señorita. Bye. Salud.